Buenas noches, queridos amigos, amigas de Canal Luz. Bienvenidos a una nueva entrega de Hablemos de Economía. Hoy nuestro invitado de hoy, yo creo fundamentalmente que el programa de hoy quiero que sea, por una parte, formativo. Ya saben ustedes que una de nuestras vocaciones como programa es también, de alguna manera, tratar de hacerle llegar conceptos de la economía y de la macroeconomía. Y por otro lado también queremos, como estamos haciendo en esta temporada, sobre todo, tratar temas muy concretos de Huelva con personas que tienen una gran autoridad para hablar sobre estos temas. Nuestro invitado de hoy, más que un invitado, yo creo que ya es amigo de la casa, porque no solo colabora con este programa, es, como yo le llamo, uno de nuestros economistas de cabecera, colabora también con otros programas de nuestra cadena. Y sobre todo yo creo que es un referente no solo a nivel local, sino a nivel nacional, incluso internacional, en el tema de turismo. Les hablo de Alfonso Vargas Sánchez, catedrático de nuestra Universidad de Huelva. Gracias, Alfonso. Gracias a ti, como siempre. Siempre respondes a nuestra llamada. Y bueno, en nuestro programa de hoy, Alfonso, a mí me gustaría que tratásemos un poco un concepto que yo a veces, incluso cuando hablo con empresas, parece que no lo tienen demasiado claro, sobre todo cuando hablo con las pequeñas y medianas empresas, que es ese concepto de responsabilidad social corporativa o responsabilidad social de empresa, ¿no?, como también se le conoce. ¿Qué es exactamente esto, Alfonso? Bueno, para entender esto yo diría que es importante, como en tantas otras cosas, tener en cuenta y ser conscientes que la sociedad evoluciona y la sociedad nos demanda a todos y a las empresas también comportamientos diferentes a los que fueron característicos en tiempos pretéritos, ¿no? Hoy, en la sociedad del siglo XXI, las sociedades se preguntan ante quién realmente es responsable una empresa. Tradicionalmente la respuesta era que la empresa era responsable ante sus accionistas, ante los propietarios de la empresa. Hoy en día estamos evolucionando y ya no se entiende así. Naturalmente, en la gestión de una empresa, el accionista es un agente, un actor muy importante al que necesariamente tenemos que satisfacer. Para eso arriesga su capital y debe de obtener un retorno sobre esa inversión. Pero también hemos de ser responsables ante nuestros trabajadores, hemos de ser responsables ante nuestros clientes, ante nuestros proveedores, ante la comunidad local de la que formamos parte, ante la sociedad en general. Y es ahí a donde viene y donde aparece y ha llegado, no como una moda, yo estoy seguro de ello, sino para quedarse, el concepto de responsabilidad social empresarial. ¿Ante quién somos responsables? ¿Es la empresa responsable, por ejemplo, de lo que técnicamente se llaman las externalidades? Por ejemplo, la contaminación que pueda generar una industria. ¿Es esa empresa responsable? Pues la respuesta hoy en día sí. Es que sí. Sí, en el desarrollo de su actividad. En el desarrollo como consecuencia. ¿Cómo impacta sobre el medio ambiente? ¿Cómo impacta sobre el medio ambiente? Es responsable de cualquier tipo de acción que pueda tener una incidencia directa sobre la comunidad de la que forma parte, o dicho de otra manera, ¿es importante para la empresa que esa comunidad local la vea, la perciba, la acepte como un buen ciudadano corporativo? Y la respuesta es definitivamente sí, porque si la comunidad local termina por rechazarte, porque entiende que los perjuicios que ocasiona tu actividad, por ejemplo, en ese campo que acabamos de mencionar, tan sensible, especialmente aquí, del medio ambiente, pues no justifica otro tipo de beneficios en materia de empleo, etcétera, que pueda generar la empresa, la comunidad local terminará rechazando a esa empresa. Y la cuestión no es solamente ganar dinero ahora, sino seguir ganándolo en el futuro. Y para eso tenemos que desarrollar comportamientos socialmente responsables que inciden, por ejemplo, en esta línea de ser percibido como un buen ciudadano corporativo. Claro. Alfonso, cuando hablo de responsabilidad social corporativa lo asocio un poco a la cultura de la empresa, para que nos entiendan los telespectadores. De alguna manera es los comportamientos que la empresa como institución, que al final la suma de todos los individuos, ¿no?, que conforman esa empresa, es un poco la cultura, el comportamiento de esa empresa, tanto desde el punto de vista, como tú muy bien has dicho, tanto interno, es decir, con sus propios trabajadores, como con el entorno, es decir, con toda la parte externa, es decir, clientes, proveedores, la comunidad en la que se desarrolla.
esa cultura, porque es importante que hoy, o de alguna manera, se está haciendo realmente esto en nuestro entorno. Hablemos de Huelva, ¿no? Por hablar de Huelva. Usted decía, uno de los impactos que tiene la responsabilidad social corporativa es el impacto medioambiental. Bueno, pues aquí probablemente tendríamos que concluir, de alguna manera, al menos en estos últimos 30 años atrás, en que la responsabilidad social corporativa, pues como que no ha sido muy, de alguna manera, no ha reflejado, ¿no?, eso que decíamos de unas empresas socialmente responsables, ¿no? Hablamos, por ejemplo, del medio ambiente de Huelva, hablemos del polo químico, ¿no?, de alguna manera. En efecto, y esa pregunta tiene varias facetas que podríamos tocar, ¿no? Es decir, por una parte, la responsabilidad social corporativa o empresarial pasa por diferentes fases, ¿no? Y quizás, en muchos casos, sobre todo en empresas pequeñas, medianas, que empiezan a introducirse en este terreno, que ve que es un campo interesante, que puede generar pues algún beneficio en términos de imagen, de proyección para la empresa en el exterior, e incluso interno, lo asocian con la filantropía, con algún tipo de acción benéfica, sí, de apoyo a alguna actividad cultural, solidaria, etcétera, etcétera. Bien, y eso naturalmente es positivo y hay que alabarlo. Pero la responsabilidad social empresarial, en su justa medida, va mucho más allá. Tiene un componente económico, tiene un componente social y tiene un componente medioambiental. Y son los tres pilares sobre los que se debe asentar. La empresa tiene que ser responsable desde un punto de vista económico, en el ejercicio de su actividad y de las implicaciones económicas que genera. Tiene que ser responsable desde un punto de vista social, y ahí llegamos al tema de los empleados, llegamos al tema de la propia comunidad local de la que se forma parte, etcétera, y tiene que ser responsable en su acción medioambiental. Y un tercer elemento en esta reflexión que es muy importante. La responsabilidad social empresarial no es cumplir las leyes. Las leyes están ahí, y faltaría más, están para ser cumplidas. La responsabilidad social empresarial o corporativa es ir voluntariamente más allá de lo que la ley me exige. Si la ley me exige unos determinados parámetros en cuanto a emisiones atmosféricas, pongamos por caso en el ámbito ambiental, cuando la empresa se propone ir más allá y disminuir eso que le exige la ley a unas cotas inferiores, está actuando de una manera socialmente responsable. Cuando hay una norma que te exige pues una serie de actuaciones de protección de colectivos desfavorecidos, por ejemplo, en materia de género, de discapacidad, etcétera, etcétera, bueno, si tú estás cumpliendo la ley, perfecto, para eso está. Pero si tú te planteas objetivos más ambiciosos que van más allá de lo que te exige la ley, entonces estás dentro de lo que se llama la responsabilidad social empresarial o corporativa. Claro. Yo creo que ha apuntado usted muy bien un par de cuestiones muy importantes. Primero, que es una actitud voluntaria de la empresa. Esto yo creo que es importante que lo definamos. Y en segundo lugar, yo creo, deduzco de lo que usted comenta, de lo que usted ha dicho, que tiene mucho que ver con comportamientos éticos, ¿verdad? También, es decir, absolutamente. Es tanto desde la dirección como de los propios empleados de la empresa, ¿no? En este aspecto, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos en España realmente? Es verdad, ese es otro aspecto clave para entender el concepto en toda su complejidad. Significa, en definitiva, un planteamiento ético de la empresa, posicionarse éticamente ante los problemas que acontecen cotidianamente. Y al final debemos recordar que la ética es aquella parte de la moral que nos indica qué es aceptable y qué no es aceptable, qué es bueno o qué es malo. Y bueno, ahí entramos en la subjetividad de cada cual y en la cultura imperante dentro de la organización y la cultura entendida en mayúscula, ¿no? En un entorno en un sentido más amplio. Bueno, yo creo que nuestro entorno más próximo, bueno, esto está muy matizado en función del tamaño de las empresas. Hay empresas que esto lo han entendido muy bien. Es curioso observar algo muy interesante en cuanto a dónde esta área de responsabilidad social se ha venido incardinando dentro de las empresas. En muchas empresas ha empezado dentro de lo que era el departamento de comunicación, porque era una manera de comunicar una imagen más amable de la empresa hacia el exterior, ¿no? Era un cierto modo de marketing, de alguna manera. Un cierto modo de marketing, de lavado de imagen, ¿no? Podríamos decir. Sí. Pero eso ha ido evolucionando y cada vez más se sitúa al nivel
estratégico de la empresa, ¿no? Porque es algo que impregna el comportamiento de la empresa en todas sus actuaciones. Si me permite, voy a recordar a nuestros televidentes algo que veníamos comentando antes de entrar de una universidad con la que yo colaboro en el Reino Unido, una escuela de negocios de la que soy miembro de su consejo asesor y profesor visitante, y cómo en las reuniones de ese consejo asesor, al final se repasan los diferentes acuerdos que se han adoptado y se reflexiona si tiene alguna implicación de carácter ético, si tiene alguna implicación de carácter ambiental, si tiene alguna implicación en materia de salud y seguridad o si tiene alguna implicación en materia de género y de diversidad étnica, que es algo que allí también miran mucho, ¿no? Bueno, todos esos son aspectos que están dentro de una cultura que encaja dentro de ese planteamiento de la responsabilidad social empresarial. Claro. Yo en esto puedo hacerle un breve comentario muy personal, porque, como usted sabe, yo he estado durante más de 30 años en una entidad financiera norteamericana y, bueno, yo hace 30 años cuando empecé en esta empresa americana, lo primero que hicimos todos los empleados de esa empresa es firmar el Código Ético de Conducta. Es decir, el Código Ético de Conducta, para que lo entiendan nuestros telespectadores, no es ni más ni menos que, digamos, fórmulas morales, por así decirlo, de comportamientos que tenemos que tener los empleados en nuestra institución. Y eso lo firma desde el presidente del banco hasta el último empleado. Y esto es importante porque al final define qué comportamiento queremos que una empresa tenga en el mercado. Porque, claro, impacta sobre la imagen, impacta sobre el cliente, sobre proveedores, sobre la sociedad. El evitar escándalos. Bueno, aquí hemos visto muchos escándalos financieros, ¿no? Y yo creo que esto, con una buena, digamos, con un buen modelo de sociedad de responsabilidad corporativa, probablemente se hubiesen evitado mucho de estas cosas, porque a veces hay muchos empleados que incluso no son conscientes de que cosas que hacen de alguna manera atentan contra, digamos, el espíritu de la empresa, ¿verdad? Así es, y eso nos lleva a las herramientas que pueden usar la empresa para poner en práctica la responsabilidad social empresarial en este sentido más amplio, más allá de acciones de carácter filantrópico, ¿no? Sí. El Código de Conducta es una de esas herramientas y en estas empresas suele haber una figura que se conoce como el ombudsman, que es como una especie de defensor del pueblo, entre comillas, que es el que se encarga de velar porque ese código de conducta se cumpla. Sí, sí. Porque al final, si hay un código de conducta, pero no hay normas o no hay instituciones que se encarguen de velar por el cumplimiento de ese código de conducta, pues quedaría pues en un papel más o menos bonito y nada más. Existe esa figura y se preocupa y vela y filtra el que las decisiones que se toman cumplan efectivamente con lo que ahí se ha escrito en ese código de conducta y que hemos firmado y nos hemos comprometido. Totalmente de acuerdo, porque yo en esta empresa teníamos todos los empleados del mundo, relación directa con el departamento de compliance, con una persona que dependía directamente del presidente. Con lo cual, si yo observaba algún comportamiento poco ético de un compañero, de un jefe, podía perfectamente dirigirme a esa persona, manteniendo absolutamente la total confidencialidad, y la empresa se encargaba, digamos, de investigar si el comportamiento de esa persona violaba los códigos de conducta que el banco tenía establecido, ¿no? Con lo cual, yo creo que esto, bueno, no es cuestión de criminalizar nada, pero sí de que cada uno sepa cuáles son sus verdaderas obligaciones, ¿verdad? En efecto, y la sociedad nos está empujando a ello. La sociedad demanda comportamientos más responsables, demanda mayor transparencia, también forma parte de ese concepto, en fin, demanda una serie de cambios en la manera de hacer las cosas a los que tenemos que estar siempre muy atentos, ¿no? Y las empresas, yo por ejemplo como recomendación, hay otra herramienta que empresas pequeñas, medianas fácilmente podrían aplicar y es por ejemplo adherirse al Pacto Mundial de las Naciones Unidas en esta materia, que no es más que el cumplimiento de 10 principios, que son 10 principios muy básicos, que tratan pues sobre el reconocimiento de la libertad que tienen los trabajadores para asociarse y para la negociación colectiva, que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos, que tiene que ver con el compromiso de no emplear mano de obra infantil,
que tiene que ver con el compromiso de no realizar sobornos o este tipo de prácticas. Son 10 principios realmente muy básicos que cualquier empresa, por pequeña que sea, la puede aplicar por pequeña que sea y sí, normal, con unos estándares de comportamiento normal, podría adherirse a ello. Porque esta era mi siguiente pregunta: ¿qué valor aporta el implementar en una empresa? Porque, bueno, en España sabemos que son las grandes empresas y una parte de las grandes empresas quien aplica, no sabemos si con todo el verdadero sentido que tiene esto, pero bueno, de cualquier manera, al menos existe en su balance social, ¿verdad?, el tema de responsabilidad social corporativa. Pero yo creo que hay mucha pequeña y mediana empresa, como tú muy bien apuntabas, que con unos principios, yo diría casi morales, bueno, vamos a utilizar esta palabra. Son, realmente lo son. Pueden conseguir, yo creo que tener un mejor impacto al fin y al cabo en la sociedad, que al final es quien le va a comprar los productos, sus servicios, y que va a permitir que esa empresa continúe en el tiempo, ¿verdad? Así es. De hecho, decíamos hace un momento que la ética no es sino aquella parte de la filosofía que se encarga de la moral, ¿no?, de aquello que entendemos como aceptable o no aceptable, o bueno o malo, ¿no? Y hay ahí un campo de trabajo, además, muy interesante, Federico, para las nuevas generaciones. Es decir, todo esto, decía, yo tengo esa convicción, que ha llegado para quedarse, y en esto ha habido sucesivas olas, ¿no? Ha habido una ola primera que tuvo que ver con la calidad y las certificaciones de la calidad. Ha habido una segunda ola que ya conecta más directamente con esto que estamos hablando, que es la gestión medioambiental, las certificaciones ligadas con los sistemas de gestión medioambiental. Y ahora hay una tercera ola que tiene que ver con la responsabilidad social empresarial. Por ejemplo, se ha desarrollado una norma ISO, igual que hay una norma ISO de calidad, una norma ISO para la gestión medioambiental, hay una norma que es la 26000, que trata sobre responsabilidad social empresarial, que muy poca gente conoce, no está en principio creada para su certificación, pero sí que puede ser implementada en las empresas y que confiere un valor diferencial. Tú decías, bueno, y al final, ¿esto qué valor aporta? Esto es muy interesante porque ha habido controversia entre los expertos y hay quienes siguen defendiendo que la única misión de la empresa es concentrarse en su actividad, es generar beneficios y nada más, ganar dinero y punto. Y hay otra corriente que va ganando terreno, que se sitúa más en este otro panorama mucho más complejo de satisfacer a los diferentes actores internos e internos con los que se desenvuelve la empresa, ¿no?, con los que interacciona la empresa. Y nosotros mismos hemos hecho investigaciones en la materia, en el sector del turismo, donde más nos movemos, y esas investigaciones nos muestran que sí que las empresas que han alcanzado un mayor desarrollo en sus políticas de responsabilidad social empresarial obtienen mejores resultados. ¿Por qué obtienen mejores resultados? Porque mejoran su imagen ante los clientes, en definitiva, ante el mercado, mejoran su imagen, son capaces de atraer y retener gente con mayor talento. Cada vez más la gente quiere trabajar en empresas que responden a unos estándares morales y que tienen en cuenta todos estos aspectos de lo que estamos hablando. Y bueno, al final, en definitiva, eso redunda en un mayor desempeño y en unos mejores resultados para la empresa. Sin duda, sin duda. Yo hay una parte que creo que dentro de lo que es la parte de responsabilidad social corporativa, usted se está refiriendo más a la parte interna de la empresa, que a mí me parece fundamental, porque yo siempre digo que el mejor embajador que puede tener una empresa son sus propios empleados. Es decir, es imposible dar, y esto alguna vez lo hemos comentado usted y yo con el tema de turismo, es imposible dar un buen servicio a un empleado que esté maltratado por su empresa. Es imposible. Y esto hay que entenderlo. Y de esto hablamos de sociedad, de responsabilidad. Pero hablamos también, cuando hablamos de este tema, yo creo que hablamos también de la igualdad de oportunidades, como usted muy bien ha apuntado, planes de carrera, es decir, que la gente tenemos que, de alguna manera, colmar esas aspiraciones que tienen nuestros talentos en nuestras empresas que nos están dando oportunidades. Yo siempre, cuando hablamos de este tema, a los empresarios les digo, es importante que entendamos esto. Es decir, tu empresa será lo que sean tu gente. Es muy importante que les tratemos. Y yo creo que esto es una de las patas muy importantes que debemos de trabajar mucho, sobre todo en España, Alfonso. Yo
Creo que en España en eso todavía estamos un poquito, llevamos unos añitos de retraso en relación a sociedades como puede ser la nórdica, como puede ser la sociedad americana, la anglosajona, ¿no? Que usted también conoce, y esto tenemos que cambiarlo, ¿no? Tenemos que cambiarlo y va cambiando porque no somos ajenos a las tendencias que operan a nivel general y nuestras empresas se van incorporando a esta dinámica. El mayor desafío está sin duda en esas empresas menor tamaño, pequeñas, medianas, que parece que esto es algo que no va con ellas, pero la propia administración pública está haciendo esfuerzos y está actuando de manera proactiva para introducir todos estos esquemas también a este nivel, ¿no? Sí, Por ejemplo, en las licitaciones públicas, a la hora de hacer la baremación y de ver quién obtiene, aquí le damos el trabajo, le damos el trabajo, sí. Pues hay unos puntos extras a aquellas empresas que acreditan llevar a la práctica acciones de responsabilidad social empresarial. Sí, planes de igualdad que se están haciendo ya en muchas planes empresas. Planes de igualdad, contratación de discapacitados, una preocupación por los accidentes laborales. Sí, un estudio de clima laboral que se hace ya hoy en muchas empresas, ¿no? Pagar puntualmente a tus proveedores, por ejemplo, ¿no? Sí, y no maltratarlo. Y digo maltratarlo desde el punto de vista, como muchas veces ha pasado, de plazos muy largos, de plazos de precios muy bajos. No, yo creo que no el mercado... competencia desleal respecto a nuestros clientes. La sociedad, yo creo que, como decía una vez le escuché a Mancio Ortega, una frase que decía que una empresa está para ganar dinero, para tener beneficios, pero los beneficios deben de tener un propósito. Y yo creo que esto es importante entenderlo. Es decir, una empresa está para ganar dinero, pero para ganarlo de una manera, digamos, ética, ¿no? Yo creo que esto es importante, porque además te das cuenta con el tiempo de que las empresas que están triunfando en el mercado son justamente las que aplican este tipo de... Porque al final la empresa tiene que dar respuesta a las expectativas y las demandas de la sociedad. Y si no lo hace, pues queda fuera de su campo de actividad realmente, ¿no? Claro, y al final nosotros como consumidores lo que buscamos en definitiva es sentirnos a gusto con la empresa donde vamos a comprar, que vemos que hay un buen trato, que vemos que a la gente se le trata correctamente, que la gente está bien en sus trabajos. Yo creo que esto al final, todos nos gusta pertenecer a las mejores empresas, ¿no? Efectivamente. Y esto tiene multitud de derivaciones, ¿no? Personas que se niegan a comprar pues productos cosméticos, por ejemplo, que están hechos con productos artificiales o resultados de aniquilar determinadas especies animales, etcétera, claro. Y optan por productos mucho más naturales que evitan este tipo de estimulación. Estamos viendo la alimentación mucho también. Todo eso está dentro de este concepto tan amplio y poliédrico como la responsabilidad social empresarial, ¿no? Claro que sí. Bueno, profesor, vamos a dejar que un poquito volveremos en algún momento sobre este tema y lo tocaremos mucho más ampliamente, y sobre todo entrar en varios temas que a mí me parecen muy interesantes de cara sobre todo a los telespectadores que entiendan que la importancia de lo que le llamamos la sociedad, la responsabilidad social corporativa o de la empresa es muy importante porque afecta a muchos millones de personas, trabajadores, consumidores y proveedores, ¿no? Y yo creo que esto al final es muy importante que lo entendamos. Yo quisiera un poco, aprovechando que ya que le tengo hoy por aquí, que no tengo muchas oportunidades, yo sí quería tocar un tema en el que usted yo creo que es el mayor experto que tenemos, sin duda, que es el tema del turismo. Bueno, hemos tenido hace un par de semanas aquí ha sido a bombo y platillo, ¿verdad?, afortunadamente, la llegada de unos cruceros pequeñitos, pero bueno, como decimos aquí, algo es algo, ¿no? Yo me gustaría que me diera usted su impresión de qué hemos hecho. ¿Lo hemos hecho bien? Porque, bueno, estos cruceros aparecieron por aquí, en esto hay críticas para todo, hay gente que lo ven bien, otra gente que lo ven, pues de alguna manera como un bienvenido Mr. Balsa, ¿no? O sea, que fue un poco, algunos lo califican como patético en algún aspecto, ¿no? Pero bueno, con carácter general, ¿usted cómo lo valora? Bueno, aparte de las cuestiones más, digamos, de carácter menor, formal o de aparición en fin, como es habitual en estos casos, de nuestras autoridades en la materia, yo creo que es una buena iniciativa que intentemos abrir nuevos segmentos del mercado,
que intentemos abrir nuevos horizontes al turismo de la capital y de la provincia y que se intenten este tipo de iniciativas. Me parece que es positivo. Ahora bien, eso tiene que ir paralelo a una buena planificación de este proyecto para que, como siempre, la satisfacción del crucerista que desembarca en la ciudad de Huelva o que decide realizar excursiones por otros puntos de la provincia, pues esa satisfacción realmente se cumpla. De otra manera, los cruceros no repetirán. Y eso requiere planificación. Y eso no se improvisa. Es decir, bueno, yo en el primero de los cruceros que llegó al muelle de Levante, que me parece que es un buen punto donde los cruceros pueden atracar, ojalá todos pudieran llegar hasta ahí, sabemos que no es posible. Sí, los grandes es imposible. Los grandes es imposible, parece ser, y tienen que quedar en el puerto exterior, que no es ciertamente un punto de desembarque, pues, digamos, atractivo o agradable, sí, sobre todo por el entorno en el que se encuentra. Pero, bueno, luego tenemos que tener en cuenta, pues, por ejemplo, que esas personas que deciden no hacer una excursión y pasear y conocer por su cuenta la ciudad de Huelva y conocer la gastronomía local y acercarse a nuestros restaurantes, a nuestros bares, bueno, esas personas son personas extranjeras. El primer buque que llegó pues eran fundamentalmente jubilados, pensionistas del Reino Unido. ¿Qué quiere eso decir? Una cosa elemental, que hay que atenderlos en lengua inglesa, claro, si queremos darles un buen servicio. Entonces, ahí viene la planificación. Estamos preparando a la gente en nuestros comercios, en nuestros restaurantes, en nuestros bares, para que tengan un nivel de conocimientos mínimo en lengua inglesa para poder atender y que estas personas se sientan más cómodos, más confortables cuando se acercan a este tipo de establecimientos. Bueno, todas estas cosas son las que tenemos que preparar, tener un rodaje para no improvisar y que esa improvisación nos lleve a no cumplir con las expectativas que inicialmente se plantean. Pero, profesor, vamos a ver, yo, en mi punto de vista, y ahora usted me dice si no está de acuerdo con él. Vamos a ver, viene un crucero, esto más o menos lo sabíamos con tiempo. Usted habla de planificación, yo creo que hay que hablar también de estrategia, ¿no? Es decir, esto no es una cosa que se improvisa. Mañana viene un crucero y no porque abramos los comercios durante el mediodía, con eso hemos solucionado el tema. O que eso está bien, hay que hacerlo, pero yo lo que creo que lo que hay que lanzar un mensaje a la población. Usted habla siempre de que esto lo tenemos que hacer entre todos, y es verdad. Yo creo que lo tenemos que hacer entre todos. Es decir, bueno, señores, si queremos que dentro de 2 años, 3 años, aquí vengan 40, 80, 100 cruceros, tenemos que tener esto y esto. Usted habla de tener comercios donde tengamos al menos una persona que pueda comunicarse en una lengua extranjera. Esto es fundamental, porque el que viene aquí puede venir una vez, pero es que a la segunda le va a costar trabajo volver aquí. Yo creo que hay poca previsión en eso, Alfonso. Es lo que yo observo. Yo creo que hay mucha complacencia, de alguna manera, en que ha venido 2 cruceros y ya nos hemos quedado todo el mundo como muy contentos. Y aquí, pues no. Y yo creo que realmente cuando hay que empezar a trabajar es ahora, ¿no? Bueno, habría que haber empezado a trabajar antes. Mucho antes, y habernos preparado, porque detrás de todo plan debe de haber, como bien apuntabas, una estrategia y eso, para quienes modestamente me puedan seguir, saben que es uno de mis caballos de batalla, que necesitamos algún tipo de ente gestor que coordine, que planifique y que desarrolle su actividad conforme a una estrategia global para el turismo en la provincia de Huelva, que infelizmente no somos capaces de avanzar en esa dirección. Por tanto, lo de los cruceros está bien, es una línea de trabajo en la que me parece que vale la pena perseverar, ha sido una buena iniciativa del puerto, pero, claro, tiene que venir acompañada de otro tipo de actuaciones en materia de formación, en materia de infraestructuras, por ejemplo, una terminal de pasajeros, ¿no? Por ejemplo, una terminal de pasajeros, si esto se va a consolidar, tendrá que haber en el puerto exterior una terminal de pasajeros digna, donde haya unos mínimos servicios para las personas que allí desembarcan. En fin, yo creo que, por ejemplo, porque in situ estuve el primer día, el tema de las excursiones pues estaba bien organizado, los autobuses previstos, la gente pues iba se montaba en esos autobuses y hacía la excursión correspondiente.
También es verdad que luego volvían a la hora de comer y comían en el barco. En fin, todo eso es parte del rodaje y de los flecos que hay que atar y de las pequeñas aristas que hay que, pequeñas o grandes aristas que hay que ir limando y preparándonos mucho mejor para que esa iniciativa que se ha abierto de una manera así, digamos, casi espontánea, pues se consolide, ¿no? Pero ¿cree usted, profesor, de verdad que esto que usted está apuntando con tanto sentido común, ¿vale? Es decir, esta vez puede ser que lo hayamos hecho, que saquemos un 5, pero en la próxima tenemos que sacar un 7, ¿vale? ¿Usted cree que realmente después se hace algo? O al no existir ese ente del que usted habla, que es increíble que no exista alguien que de alguna manera dinamice, ¿no?, a todos los actores del turismo, que realmente sigamos todavía, que puede ser que llegue el siguiente y nos vuelva a pasar lo mismo, o peor. Claro, yo es que no veo lo de los cruceros como algo aislado, lo veo dentro de un plan global, claro, y una estrategia global para el turismo en la provincia de Huelva, como una línea de trabajo que tiene que ser compatible y generar sinergias con otras. Es decir, hay que fortalecer, por ejemplo, el turismo de compras. En la medida en que el turismo de compras se fortalezca y tengamos más capacidades ahí, eso va a beneficiar al turismo de cruceros. En la medida en que el turismo gastronómico, que yo creo que es una de las grandes potencialidades de la ciudad de Huelva, se consolide, se fortalezca, se haga mucho más visible y que se conozca, al exterior, sobre todo que se conozca, sí, eso va a beneficiar al turismo de cruceros. Es decir, todo eso tiene que responder a un plan y a una estrategia global y, bueno, pues por ahí parece que no avanzamos. El organizar solo el turismo de cruceros, pues bueno, hay que hacerlo, pero es insuficiente. Claro, sin duda alguna. Yo quisiera echar una mirada, y ya, porque así lo titulaba usted en la última publicación de Resurgir. Usted escribe un artículo que a mí me parece interesantísimo y que se titulaba Una mirada a nuestra crisis con esperanza. Que está muy bien, porque yo creo que al final, como siempre digo, el poner las realidades encima de la mesa no quiere decir que seamos pesimistas, ni mucho menos, muy al contrario. Las ponemos para a partir de aquí empezar a tratar de buscar soluciones. Y usted hablaba en una parte de este artículo de varias cosas. Usted decía, necesitamos un compromiso. Y empezaba a decir, apoyemos a nuestros emprendedores. ¿Qué quería usted decir con esto, profesor? Yo lo que creo, digamos, la economía de la provincia de Huelva, eso parte de una reflexión genérica acerca de la situación en la que estamos. Y bueno, lo veíamos hace unos días en un dato que salió, por supuesto, posterior a la publicación de ese artículo, de la recaudación de impuestos en la provincia de Huelva. Cómo la provincia de Huelva ha sido en el año 2014 la única provincia andaluza donde la recaudación ha sido inferior a la del año anterior. Y eso es muy sintomático de la debilidad de nuestra economía, de la crisis en la que todavía estamos instalados. Entonces, para salir de esa situación, a mi modo de ver, hay dos vías. Una, la de los grandes proyectos tractores que generen directa o indirectamente y de forma inducida pues un gran contingente de puestos de trabajo, y otra que es esa especie de lluvia fina de emprendedores que van surgiendo, que van conformando un nuevo tejido empresarial y que van a ir transformando la ciudad. A ese segundo aspecto es al que me refería. Yo sí veo, quizás por necesidad, por no encontrar otro tipo de alternativa, pero sea como fuere, están apareciendo nuevos emprendedores, gente joven que se está lanzando a esa aventura de emprender, que lo está haciendo además con un componente de innovación muy interesante. Hay experiencias que verdaderamente valen la pena en la provincia de Huelva, que al final en las estadísticas resultan irrelevantes, porque estamos hablando a lo mejor de 4 o 5 puestos de trabajo, son pequeñas microempresas, pero que sí poco a poco van creando un nuevo ambiente, un nuevo caldo de cultivo en la ciudad y en la provincia. Lo que pasa es que eso lleva tiempo, ¿no? Y eso vamos a tardar en verlo, ¿no? Lo que se ve es pues la apertura de una mina que genera cientos de puestos de trabajo de una vez, ¿no? Y nos da oxígeno. Pero ese nuevo caldo de cultivo de nuevos emprendedores que se va generando en torno a la gente joven, que ve la realidad de otra manera, que está más formada, que ha salido fuera,
que viene con otra mentalidad, yo tengo mucha confianza en ellos. Sí, yo también, Alfonso. Y esto viene un poco a colación con el tema de la publicación de los datos del empleo del mes de abril, ¿verdad? Donde vemos que, bueno, la buena noticia es que hemos tenido 3.244 menos parados, afortunadamente, pero claro, si uno empieza ya después a mirar como decimos los economistas, ¿no? Los números admiten muchas interpretaciones. Cuando empezamos a entrar en el detalle vemos que casi el 80% de ese empleo son dos sectores básicamente, agricultura y servicios. Y básicamente cuando hablamos de servicios, en el mes de abril hablamos del impacto de la Semana Santa, ¿no? Del sector de hostelería. Y yo creo que esto no deja de ser un grave problema, sigue siendo un grave problema para Huelva, porque en esta temporada estamos tratando, y aquí invitamos a muchos contertulios y le pedimos que nos den soluciones, ¿verdad? Pero es que esto no es fácil, porque ¿qué modelo tenemos? Entonces, claro, el empleo, al fin y al cabo, no es más que el reflejo de lo que el modelo económico de una ciudad tiene, ¿no? Efectivamente, y sabemos que nuestro modelo económico es bastante estacional, la agricultura tiene su estacionalidad, el turismo tiene la suya, aún más que la agricultura, que al fin y al cabo tiene más tiempos de vida también y ha sabido diversificar los cultivos y mantener una actividad más prolongada a lo largo del tiempo, pero en todo caso es fruto de la estacionalidad de un sector y otro, cada uno con sus peculiaridades. Desde luego, en el caso del turismo, la estacionalidad es un gran caballo de batalla, es un mal que hay que combatir con todas las armas que tengamos a nuestra disposición, porque además en los últimos años, y los estudios que hacemos así lo indican, no es una estacionalidad que haya menguado, sino es una estacionalidad que ha ido creciendo a lo largo del tiempo durante estos años de crisis. Entonces ahí hay que tomar medidas como bueno, se han tomado en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, cabe estimular con algún beneficio fiscal, por ejemplo, a aquellos establecimientos hoteleros que se mantengan abiertos durante todo el año, o al menos durante más tiempo temporada, que no sean los 4 meses de verano prácticamente, ¿no? O poco más. Sí. Bueno, hay que buscar fórmulas para atraer turistas fuera de la temporada alta, y eso es posible vía turismo de golf, vía otro tipo de actividades que están desestacionalizadas. También eso tiene mucho que ver con nuestra forma de vida. Tiene, por ejemplo, mucho que ver con cómo nuestra sociedad está organizada. Por ejemplo, las vacaciones, y sobre todo las vacaciones de los niños en las escuelas. Si eso se organiza de una manera diferente, como está organizada en otros países, donde las vacaciones están más repartidas, no son los 3 meses de vacaciones de verano, sino las vacaciones están más repartidas, eso también permite a las familias dedicar su tiempo de ocio de forma más distribuida, de otra manera, claro, y la estacionalidad es menor. Y eso lo podemos hacer, eso está en nuestras manos, de organizarnos de otra manera para, sin perjudicar una cosa, poder beneficiar a otra y que la actividad económica pues se reactive. Claro, sin duda. Uno de los temas, profesor, que usted hablaba en este artículo, que me gustaría que me explicara, eso que le llama poner a funcionar la triple hélice. ¿Qué es eso? Pues me ha llamado la atención. Usted me va a permitir que aquí sea un poco crítico. Y voy a ser crítico. Nos encanta que sean críticos los que vienen. No voy a ser nada políticamente correcto. No voy a ser nada políticamente correcto porque así lo siento profundamente y así lo vivo. Uno de los problemas que tiene Huelva es, y mucha gente no se va a creer lo que voy a decir, pero es que de verdad sus autoridades no creen en la universidad, no creen suficientemente en la universidad. Lo de la triple hélice significa el trabajar al unísono, las administraciones públicas, las empresas y los llamados agentes del conocimiento, principalmente las universidades. Y aquí en Huelva eso no lo estamos consiguiendo, o lo estamos consiguiendo en muy escasa medida, o lo estamos aplicando en muy escasa medida. Hoy en día, en la sociedad del siglo XXI, en la sociedad del conocimiento, los tomadores de decisiones, sean públicos o sean privados, deberían de estar ávidos de apoyarse en los agentes del conocimiento. Los agentes del conocimiento no vamos a tomar decisiones.
Lo van a tomar quienes tienen esa responsabilidad de tomarla, pero sí ellos se pueden apoyar en estos investigadores, en estos agentes del conocimiento, para que les provean de una información básica para poder tomar decisiones con mayores garantías. Bueno, parece que la universidad sigue siendo un apéndice donde tenemos a nuestros jóvenes allí aparcados para que se formen lo mejor posible y ya veremos a ver qué se hace después con ellos, pero en los problemas nucleares, centrales, importantes, básicos de nuestros sectores productivos, de nuestra sociedad, la universidad prácticamente no está. Y no está porque no nos dejan estar. Y no está porque no nos dejan estar, aunque nosotros también tengamos que asumir nuestra parte y ser más proactivos e incidir en los problemas de nuestro territorio y que le importan a la gente, ¿no? Entonces, yo eso es una crítica que necesariamente tengo que hacer y que reivindico. De verdad, que cuenten más con los agentes del conocimiento, que cuenten más con la gente de la universidad, que tenemos como parte de nuestro trabajo, como una parte muy importante de nuestro quehacer cotidiano, el estudio y la investigación. Claro. Apliquémoslo en aquello que le interesa y que necesitan aquellos que tienen que tomar decisiones en lo público y en lo privado. Sin duda alguna, eso se llama muy cortedad mental, Alfonso. En definitiva, cuando alguien... es como hablábamos al principio antes de los talentos en la empresa, es decir, cuando uno tiene un talento en una empresa y lo pone a hacer fotocopia, evidentemente el primer perjudicado es el que lo hace, eso está claro. Y yo creo que aquí los poderes públicos y por qué no también, vamos a hacernos crítica a los privados, yo creo que las instituciones no se están aprovechando del enorme potencial de conocimiento que tiene la universidad. Hay equipos de investigación extraordinarios. Muy potentes. Yo soy el primero que se excluye, pero los hay potentísimos, buenísimos. Y esto, lo que a mí me parece un verdadero crimen, es no aprovecharlo. O sea, no aprovechar conocimiento de otros que no lo brindan, yo me parece, no solo de una cortedad mental, yo me parece de una necedad absoluta, ¿no? Pero esto está pasando, ¿eh? Esto está pasando. Esto está pasando y esto hay que decirlo también. Y tiene que cambiar. Por supuesto, tiene que cambiar totalmente. Alfonso, estamos ya prácticamente terminando y un poco hay muchas partes en este artículo muy interesantes, pero hay una parte que yo creo que un poco lo que nos pide, necesitamos un compromiso como sociedad, como ciudadanos, que yo creo que siempre me hago esta alusión a autocriticarnos los onubenses. Somos onubenses y por lo tanto, como queremos a Huelva, queremos que esto sea diferente. Pero para eso necesitamos compromiso de todos. Usted cuando hablaba del turismo decía, sí tienen que abrir los hoteles, sí tiene que haber un proyecto, una estrategia común, compartida por todos, pero los ciudadanos son muy importantes, que participen. Imprescindible, es imprescindible y suele ser el eslabón perdido en todos estos procesos, ¿no? Hace poco escribía que el turismo es cosa de todos. Pues aquí el cambio que necesitamos en nuestra economía y en otros aspectos de nuestra vida social tiene que ser necesariamente cosa de todos. Y eso solamente se puede hacer a través de una sociedad que se vertebra mucho más, que crea foros de debate, foros de discusión, que se enriquece con el pensamiento de unos y de otros, que aporta ideas que naturalmente van a llegar y que pueden tomar pues quienes están en las instituciones para tomar decisiones, una sociedad en definitiva más viva, más vertebrada, más organizada y de la que fluye todo ese caudal de ideas, de iniciativas, de creatividad que nos va a permitir pues salir de este agujero en el que estamos y del que pues no terminamos de ver la luz al final del túnel, ¿no? Sí, yo comentaba también en un artículo mío que necesitamos una ágora yo creo que de debate, de ideas abiertas en Huelva, porque lo que no podemos permitir, Alfonso, es que tanto instituciones públicas como privadas, y no vamos a poner aquí ahora nombre ni apellido a nadie, pero bueno, los responsables, en definitiva, de llevar a una ciudad no pueden seguir en la actitud que está. Es que es imposible, porque es que si no nos llevan a la ruina absoluta en esta ciudad. Y creo que es importante que de alguna vez se articule, y no estoy hablando ahora de movimientos 15M ni nada de esto, pero sí de conciencia, de gente que quieren a Huelva y que quieren aportar de alguna manera un sentido crítico, que el sentido crítico no es echar un voto, es después seguir lo que están haciendo
nuestros responsables políticos con nuestra ciudad, con la infraestructura. Porque ahora que se acercan las elecciones empezamos a escuchar aves y promesas aeropuertos y de tipo. todo. Pero cuando pase el día 25, le aseguro, Alfonso, que dejaremos de oír todas estas cosas. Y esto tiene que acabar en algún momento, ¿no? Yo creo que ese mensaje, Federico, y ese germen está. Lo que nos falta es el liderazgo necesario. Canalizarlo, ¿cómo lo canalizamos? El liderazgo necesario para canalizar Sí. ese germen, esa inquietud que se vive, porque realmente los problemas están ahí y tenemos entre todos que arrimar el hombro para superarlos, ¿no? Y es una de las cosas que yo echo mucho de menos en nuestra provincia. Hay una clarísima falta de liderazgo en todos los ámbitos, ¿no? Sí, todo. Político, social, Empresarial, de todo tipo, sí, sí. ahora quizá en el empresarial yo tengo Empezamos a confianza ver en que puede cambiar. Vemos con la fue algo diferente. Vemos sí. algo diferente y que algo puede cambiar. Yo creo que han tenido una actitud muy positiva. Por ejemplo, con la visita de la ministra el pasado lunes, pues, allí estuvieron presentando sus reivindicaciones y sus propuestas, etcétera, como debieron hacer todos los demás, todos aquellos que no estuvieron. Y no iba a tocarle las gaitas a nadie, claro. Efectivamente, ¿no? Sí, sí. Pues bueno, Alfonso, yo espero que eso, y yo siempre he pedido una cosa, porque a veces parece que esto lo hablamos un grupo de personas que ya estamos un poco ya pasados, ¿no?, de alguna manera, en la edad, pero yo creo que no, yo creo que además tienen que participar sobre todo las comunidades universitarias jóvenes, que yo creo que es importante que se adhieran a movimientos de este tipo, donde seamos mucho más críticos, donde, digamos, el que va a un puesto político sepa que va a estar completamente vigilado las 24 horas del día. ¿Vale? De lo que está haciendo por su ciudad, por sus ciudadanos. Y que sepa que es una crítica constructiva, que es algo para sumar, es algo para ayudar. Para ayudar. No es algo para cercenar las iniciativas de nadie, sino al contrario, para ayudar, para estimular, para motivar, para que las cosas puedan ir mejor. Y porque tenemos una desde responsabilidad. su propia responsabilidad y la nuestra. Y es que yo digo siempre que los que estamos hoy tenemos una responsabilidad para las generaciones futuras y tenemos que dejarle una Huelva mucho mejor, mejor de lo que tenemos. Sin duda, sin duda. Pues nada, Alfonso, como siempre ha sido un auténtico placer tenerle aquí, un honor para este programa, recibirle. Yo creo que hemos tocado muchos temas, como nos han ido saliendo, yo creo que es lo mejor. Al final, muchas veces preparamos y no nos sale nada, pero hoy yo creo que ha hablado en nuestro corazón mucho más también, quizás, que en otras ocasiones. Me deja un titular que Por supuesto, Alfonso, siempre los 15 últimos segundos. 15 últimos segundos. Tenemos que caminar hacia lo que se llama hoy en día la economía del bien común, que tiene todo que ver con lo que hemos hablado, sobre todo en la primera parte, pero también en la segunda de este programa de hoy. Y escucharemos bastante hablar de esto en los próximos tiempos, la economía del bien común. Muy bien. Profesor, un placer, muchísimas gracias. A vosotros, como siempre. Y a ustedes, queridos amigos, muchas gracias por compartir un día más su tiempo con nosotros. Recordarles que este programa lo subiremos a YouTube, a Canal Luz Huelva, Hablemos de Economía, y como siempre les digo, que sean muy felices.